Para Juan, que el banco le embargara la casa era preferible a que Annie trabajara como acompañante. Eso atentaba contra su dignidad como esposo. Lo que Juan no sabía era que desde el momento en que desapareció, su matrimonio ya había terminado. Sus disculpas, para la Annie de ahora, llegaban demasiado tarde. El insistir de Juan enfureció por completo a Annie. Quiso llamar a la policía para que echara a Juan, pero él le arrebató el teléfono. Incluso amenazó a Annie con quitarle a su hijo. Annie quería conservar la casa por el bien de su hijo. Si perdía a su hijo, su vida no tendría ningún sentido. Ante la amenaza de Juan, Annie cedió. Al día siguiente, Annie encontró unos documentos de abogado, y lo que más llamó su atención fue que ese abogado se especializaba en divorcios y en la custodia de los hijos. Entonces Annie se dio cuenta de que Juan iba en serio. Por suerte, entre los clientes con los que Annie tenía confianza, también había un abogado especializado en divorcios. Annie pensó que su marido había sido quien primero quebrantó la fidelidad matrimonial, así que, aunque se divorciaran, ella no perdería la custodia de su hijo. Pero el abogado le dijo que en el juzgado, el juez solo vería que el padre era profesor universitario y la madre era acompañante, a menos que pudiera encontrar todas las pruebas de que Juan había estado con acompañantes y había vaciado la cuenta bancaria. De lo contrario, no podría conseguir la custodia de su hijo. Por cruel que fuera, así funcionaba la realidad. Menos mal que Annie había conseguido descifrar los archivos encriptados de Juan. Imprimió todos los documentos que había en la carpeta. Sin embargo, mientras buscaba pruebas, Annie encontró el número de teléfono de Lisa. Se quedó paralizada. No podía creer que su mejor amiga fuera la culpable de haber destruido su hogar. Tranquilizándose, decidió ir a hablar con Lisa. Cuando, llena de furia, le entregó la nota a Lisa, ella la miró extrañada. Dijo que ese era el número de teléfono que le había dejado a un cliente, que no entendía cómo Annie lo había conseguido. Pero al ver la expresión de Annie, Lisa entendió al instante. Su cliente era el marido de Annie, Juan. Annie sabía que no era culpa de Lisa, pero la idea de perder a su hijo la tenía al borde del abismo. Lisa, que había sido testigo de la presión que Annie había soportado durante aquel fracaso matrimonial, comprendió entonces el enorme daño que ese trabajo podía hacer a una mujer casada. Cuando Annie volvió de casa de Lisa, parecía otra persona. Decidió aceptar la realidad, perdonó a Juan y siguió con su vida tranquilamente. Pero bajo esa calma, Annie escondía un plan secreto. Una semana después, Juan volvió de dar clases en Lyon y descubrió que Annie y su hijo ya no estaban en casa. En la pared de la habitación había una nota que decía: "Empecemos de nuevo". Parece que se está burlando de John. Para entonces, Annie ya estaba en Nueva Zelanda con su hijo, comenzando una nueva vida junto a Lisa.